Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Lo que me interesaba ver era si los adolescentes en todos los espacios desarrollan esta preferencia por irse a dormir más tarde y despertarse más tarde. Pues en la Ciudad de México sí se nota esta tendencia, en Puebla también, pero en Campeche no encontré esa tendencia asociada a, digamos, la maduración biológica, maduración sexual en este caso. Capítulo 11. Ontogenia y ecología del sueño. El caso de adolescentes mayeros, totonaqueros y mexicano-capitalinos. Doctora Andrea Silva Caballero. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en una versión más del Caleidoscopio Antropológico, un espacio para los postdoctorantes en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y nos acompaña Andrea Silva, quien nos va a contar sobre su temática. Ella está en el área de antropología física y pues nos va a encantar escuchar lo que nos cuentes. Bueno, Andrea, para empezar el programa, ¿nos podrías platicar rápidamente cuál es el tema de tu investigación? Por supuesto. El tema es el sueño. Sí, yo lo que estudio son aspectos de ecología y ontogenia del sueño, es decir, el lugar en los que las personas duermen y en particular cómo va cambiando el sueño a lo largo de nuestra vida. Entonces yo me he especializado en estudiar el sueño de los adolescentes, pero hay otras personas que estudian el sueño de los bebés, ¿no? Cómo es que los papás se las ingenian para hacer dormir a los bebecitos o no y sobrevivir al intento. A los niños más chicos, en qué momento se les pone a dormir la siesta o no. Y bueno, ya en este caso, los adolescentes, que es una etapa en la que empiezan a desarrollar una preferencia por irse a dormir más tarde y también despertarse más tarde. Se ha dicho que esta preferencia es universal, o sea, todos los adolescentes de aquí a Tombuctú la desarrollan. Pero la verdad es que los estudios que se han hecho en población adolescente no se han hecho de aquí a Tombuctú, sino que se han hecho en prácticamente pura población urbana, con un estilo de vida muy particular, ¿no? Industrializado sobre todo. Entonces, si bien sí se han hecho estudios comparativos con población en Estados Unidos, en España y en Japón, pero pues la verdad es que las presiones ecológicas ahora sí no varían muchísimo en ese sentido. Entonces, yo lo que quise hacer es un trabajo comparativo donde viéramos cómo están durmiendo los adolescentes en la Ciudad de México, que es como el referente, ¿no? Esta ciudad que podría ser como duermen los adolescentes también en Estados Unidos, en España, en Alemania, o en mismo Japón o Taiwán, ¿no? Y luego comparar cómo están durmiendo adolescentes, pero en poblaciones que le llaman a pequeña escala de subsistencia, que dependen de la agricultura para, vivir. Y lo que quería yo ver es si están durmiendo similar a los adolescentes en la Ciudad de México o están durmiendo de otra manera y si efectivamente están desarrollando esta preferencia por irse a dormir más tarde. Esa era la pregunta principal. Es muy interesante, Andrea, y este tema de sueño parece difícil de investigar, ¿no? Entonces, quería ver si nos platicabas mejor o con más detalle cuál es la metodología que usaste para ver cómo duermen estos adolescentes. Me imagino que no estaban ahí al lado de la cama. No. Se ve mal. Se ve mal, lo evitamos. Pero hay otras formas de explorar cómo es que la gente duerme. Entonces, desde la biología, la medicina, la psicología, se han desarrollado distintas herramientas para aproximarse a este tema del sueño. De las más populares, porque son las más baratas, son los cuestionarios de sueño, ¿no? O ¿qué otra cosa? Pues básicamente los diarios de sueño también, cuestionarios de sueño, diarios de sueño, y ya un poquito más caro, pero por suerte logramos
conseguir financiamiento para hacerlo así, se utilizan unos aparatos llamados actígrafos, que los actígrafos son como se ven como relojitos, ¿no? Y lo que hacen es medir la frecuencia y la intensidad del movimiento. Es el mismo principio que se utilizan en los aparatos para hacer estos seguimientos en deportistas de alto y no tan alto rendimiento, que pues es lo que hacen, tiene es el dispositivo de la actimetría, pues que las 24 horas del día te están monitoreando. Entonces, esto nos permite, o al menos me permitió a mí, las 24 horas del día estar monitoreando la actividad física de los adolescentes. Y ya una vez que me regresaban los aparatos, porque esto se ve como, digamos, un electrocardiograma, ¿no? Así. Una vez que me regresaban los aparatos, yo ya podía analizar el registro en mi computadora, y cuando la actividad era muy baja, pues el mismo software con el que trabajaba los datos me indicaba: esto muy posiblemente es sueño. Pero tú dime, ¿no? O sea, tú siempre como investigador puedes decir: no, pues esto no era sueño, lo que pasa es que este chico se quitó el reloj porque, no sé, se fue a dormir o se veía mal en su fiesta, o yo qué voy a saber. Entonces, para eso también es importante hacer los cuestionarios, pedirles que hagan también los diarios, para uno tener una visión más amplia de qué es lo que están haciendo. Y claro, como antropóloga que soy, pues quería ir chismear rico haciendo entrevistas con ellos. Entonces, para darme yo también una idea, no nada más de a qué hora se van a dormir y si se sienten descansados, sino en qué condiciones, ¿no? Cómo es su familia, con cuántos están compartiendo el cuarto, si es que comparten cuarto y con quiénes, si mantienen las luces encendidas en la noche o no y por qué. Entonces sí se ponía bueno el chismecito. Y solo para tener una idea de la muestra, ¿cuántos adolescentes entrevistaste o les diste este aparato? Sí, bueno, pues sí estuvo un poco titánico. Un poco titánico porque yo solamente tenía 15 aparatitos de estos y al final trabajé con 149 adolescentes. Entonces tuve que estar haciendo rondas, así como les entregaba los aparatos, me los devolvían, así luego recababa o almacenaba la información, preparaba los aparatos, volvía a darlos, ¿no? A otros participantes que quisieran ser, pues, sujetos, conejillos de indias. Y sí, entonces aproximadamente fueron como entre 45 y 50 adolescentes en la Ciudad de México, otros 45 a 50 adolescentes en Campeche, en una pequeña comunidad maya, y otro grupo en Puebla, en una pequeña comunidad totonaca, ¿no? Así le hicimos. Le paso el micrófono a César. Sí, pues muy interesante lo que nos has informado y platicado hasta el momento. Y parte de esa metodología, pues ahorita ya nos mencionaste que estos estudios van principalmente enfocados a cuestiones urbanas. Entonces, en este sentido, tú que tuviste esta posibilidad y oportunidad de hacer este trabajo, tanto Ciudad de México, nos mencionas que fue en Campeche, en Puebla, ¿qué fue lo que pudiste observar, lo pudiste encontrar, qué tipo de hallazgos y cómo influye hasta cierto punto pues el medio, ¿no? Hablar de un área rural, hablar de un área urbana y también pues de áreas rurales diferentes, ¿no? De un lado es una sierra en Hidalgo, en otro lado pues una península. Entonces también cómo ese medio influye y qué tipo de resultados fueron los que fuiste encontrando en este proceso. Resultados increíbles. Pues resulta que algo que yo pensaría muy intuitivo, pero a muchos médicos, a la comunidad médica a veces se le olvida, es que los humanos y nuestro comportamiento es muy variable y muy plástico. Y eso no necesariamente quiere decir que caemos dentro de una patología, ¿no? Entonces, en este caso,
Lo que encontré es que a pesar de que existe esta creencia de que los adolescentes fuera de las ciudades duermen mejor, es decir, por más tiempo y a sus horas, ¿no? Que sus horas tendrían que estarse yendo a las 10 de la noche a dormir y de ahí dormirse de corrido 9 horas, ¿no? Y luego despertarse súper frescos. Y se piensa que esto no es posible en las ciudades, pues porque tenemos un estilo de vida súper ajetreado, pero que fuera de las ciudades, donde la vida es más tranquila y todo es mucho más rítmico, cíclico, ahí sí que se puede cumplir con pues lo que le llaman ciclos circadianos, los ritmos biológicos. Pero pues encontré cosas bien distintas en una comunidad rural a comparación de la otra, ¿no? En una comunidad rural en Puebla sí se cumple esta idea de que los adolescentes están durmiendo más y esto es porque se están yendo a dormir ligeramente más temprano. Sin embargo, curiosamente, en este otro sitio de Campeche, los adolescentes pues son una locura, sí, o sea, una locura que no es más loco que lo que pasa aquí en Ciudad de México, pero también les encanta estar en el despapalle hasta altas horas de la noche, y claro, porque pues es Campeche y es el momento en el que está más fresquito todo y es cuando pueden estar más activos. Entonces, se van a dormir más tarde y como además el solezazo da todo lo que da, pues se despiertan más temprano. ¿Y qué pasa? Duermen menos, ¿no? ¿Quiere decir eso que están todos privados de sueño y así cayéndose de dormidos? Pues por lo que me platicaron, no. O sea, por lo que me platicaron, no se sienten particularmente cansados, o al menos no más cansados que los de Ciudad de México. Pero, pues, se necesitan más estudios para ver qué está pasando ahí. Y otra cosa, que si se acuerdan, les dije, lo que me interesaba ver era si los adolescentes en todos los espacios desarrollan esta preferencia por irse a dormir más tarde y despertarse más tarde. Pues en la Ciudad de México sí se nota esta tendencia, en Puebla también, pero en Campeche no encontré esa tendencia asociada a, digamos, la maduración pues biológica, maduración sexual en este caso, no la encontré. Entonces, pues habría que preguntarse. Es probable que sí exista un sustrato biológico, pero quizá que está mediando, ¿no? Este comportamiento, pero quizá también hay otros factores más de índole social y cultural que ahí como que están modulando si se expresa o no esta preferencia. Entonces, está... Sí, la verdad es que muy, muy interesante saber eso. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de aportes y estos estudios sobre el sueño, ¿tu trabajo cómo podría insertarse o qué relevancia tiene en la aportación a este tipo de investigaciones? Pues, para cotorrear, ¿verdad? Sí. Relevancia. Bueno, no, relevancia es realmente repensarse qué es lo que constituye un sueño normal, un sueño saludable, ¿no? Y qué factores están afectando o promoviendo o por el contrario, disminuyendo la calidad autopercibida de nuestro sueño. Entonces, eso a mí me parece muy notable, ¿no? O sea, como la ecología en términos tanto de ambiente físico como de ambiente social y cultural están modelando no solo la duración del sueño, no solo el momento o la eficiencia, esta parte de cuánto tiempo pasamos realmente dormidos a comparación del tiempo que pasamos acostadotes, ¿no? Sino también nosotros cómo nos sentimos con el sueño, que creo que es cuando uno habla con cualquier médico de sueño, casi siempre te dicen, pues es que nadie más que tú va a saber si estás descansando o no y con cuántas horas te sientes descansado, ¿no? Entonces, pues si podemos promover ambientes que faciliten esta autopercepción buena del sueño, pues que mejor, ¿no? Pero pues sí hay que empezar a ver más allá nada más de lo urbano o si es incluso de lo urbano, pues en distintos
distintas capas, ¿no? Ajá, distintos contextos. Entonces sí, eso es lo que me parece relevante y bonito. Sí, claro, y que la verdad sí trae mucho a pensar sobre estas cuestiones y como mencionas, estas cuestiones ecológicas que no solo son ambientales, sino culturales, sociales, pero también que van influyendo y como bien lo dice, pues modelando esta situación. Sí, me No sé gusta. si Yo creo que yo también. Sí, yo, por ejemplo, pienso que a diferencia de los adolescentes que viven en la urbe, y pues, estás hablando de ambientes rurales, pero indígenas, ¿no? Y ahí el trabajo es muy importante, ¿no? O sea, es decir, todos los miembros de la familia contribuyen con trabajo en la milpa, en el solar, incluso trabajo colectivo, ¿no? Comunal. Entonces, pienso o sea, ¿qué impacto puede tener eso en su calidad de sueño o las horas que duermen? O si hay esta preferencia por irse más tarde y levantarse más tarde, porque pues en las comunidades indígenas donde yo he hecho trabajo de campo, la gente está levantada muy temprano, ¿no? ¿Y por qué? Porque están trabajando desde ¿no? Entonces, el factor trabajo es uno de los valores culturales muy importantes, además de que tiene que ver con el acceso a los recursos, es una cuestión de clase, ¿no? O sea, los jóvenes adolescentes en las ciudades, pues me imagino que tú trabajaste con clases medias, ¿no? Quizá no con clases trabajadoras, ¿no? Porque las clases trabajadoras, a lo mejor los adolescentes ya tienen que trabajar y ya no van a la escuela, ¿no? Entonces son otras las condiciones económicas. Y yo me pregunto en este sentido, ¿qué papel tiene esta idea del trabajo, ¿no? Pues en su calidad de sueño y en todos los patrones que te estás mencionando. Sí, ay, pues creo, un tema que cruza muchísimos otros temas, ¿no? Muchas otras esferas de la vida. O sea, esta parte del trabajo y de que los adolescentes son miembros de la sociedad, necesarios y productivos, ¿no? Claro que está mediando cuánto tiempo, a qué horas están yendo a dormir, a qué horas se despiertan, cuánto tiempo están durmiendo, pero también cómo se sienten sobre sí mismos, ¿no? O sea, cuestiones de autopercepción y de identidad. Entonces, en estas comunidades donde ellos son reconocidos como miembros valiosos de la sociedad, como me atrevo a decir que fue esta pequeña comunidad de Campeche, y donde tampoco percibí, no puedo decir que no hubiera, seguro, en todos lados hay, ¿no? Expresiones de violencia, pero realmente que a comparación de lo que pude haber percibido en la comunidad en Puebla, bastante menor. Y yo creo que toda esta forma en la que tú estás integrado a la sociedad sí te está dando un ritmo, ¿no? Pero también te está permitiendo o no como tener una mejor calidad del sueño, ¿no? En ese sentido, hay muchos adolescentes que me referían estar muy estresados, muy preocupados, esto por carencias económicas, ¿no? O por violencia dentro de su unidad familiar. En el caso, y esto es casi exclusivo de la Ciudad de México, que porque los exámenes, ¿no? Que tenían que estudiar, ¿no? Estaban muy, muy agobiados. Entonces, bueno, en cada contexto el agobio es distinto, ¿no? Atiende a distintos factores, pero sí, definitivamente, y precisamente estas emociones también pueden estar afectando el sueño, ¿no? ¿Qué tan rápido te quedas dormidote, ¿no? ¿Qué tanto te estás despertando? Entonces, sí es muy importante poner atención a eso y más allá, porque sí, claro, por supuesto que el factor, si se trata de comunidad indígena, pero cuando pensamos comunidades indígenas, inmediatamente pensamos, ay, pobres, ¿no? Ay, pobres comunidades indígenas, pero dentro de las comunidades indígenas también hay jerarquías que es como... Ahí están los muy acomodados, los no tan acomodados, ¿no? Yo pues me metí a estudiar pues a todas las familias y pues sí, es de lo que me di cuenta, o sea que realmente componente emocional es muy importante y hay que ponerle mucha atención al momento de evaluar
todo lo que tiene que ver con sueño. Gracias por... Yo tengo una pregunta. Igual al escucharte, trabajar sobre adolescentes y todo eso me hizo pensar en el trabajo de Margaret Mead, ¿no? En la adolescencia en Samoa, ¿no? Y su pregunta de ella era, pues tenemos esta idea de que los adolescentes son rebeldes, no les gusta la autoridad, etcétera, y quería ver si eso es parte de estos cambios biológicos que ya mencionaste, ¿no? La maduración sexual, los cambios hormonales, o si tiene que ver con el contexto cultural, ¿no? Entonces mi pregunta es que esta idea que tenemos de los adolescentes, que son flojos, que duermen mucho, que no se despiertan, etcétera, Malhumorados. si es realmente, tú que eres una experta del tema, si hay algo en digamos, en la biología o en la situación hormonal de estos adolescentes en general que sí afecte el sueño, o al contrario, no podemos decir nada y es solo el contexto cultural, social, el clima, de si te tienes que despertar a darle de comer a los animales, o si vas a la escuela, etcétera, que tiene influencia. O sea, mi pregunta es, ¿realmente la biología de los adolescentes influye en el sueño? ¿Se ha probado algo de eso? Ay, es que ahí creo que hay como varias preguntas, ¿no? O asuntos. Uno es el papel de los adolescentes, ¿no? En la sociedad, y otro es si influye la biología o no bueno, número uno, en cómo los percibimos, y número dos, en cómo están durmiendo, efectivamente. Entonces, bueno, es verdad, no sé si ustedes se acuerden o no, yo cuando estaba atravesando la adolescencia, yo decía, ay, los adultos, o sea, que dicen que estoy pasando por muchos cambios, que no sé qué tanto, lelos, ¿no? Así no les hacía caso. Y ya ahora que veo yo misma a los adolescentes, digo, no, pues sí, así como ya viéndolo de fuera, ¿no? Así como, no, pues sí es un momento bien, bien difícil. Y pues sí, efectivamente, o sea, tu cuerpo está cambiando, pero no es nada más maduración biológica en términos sexuales, sino también cognitiva, ¿no? Y eso, o sea, todo lo cognitivo también no se tiene muy claro qué afecta a qué, pero definitivamente tiene un correlato con el sueño, ¿no? Entonces, sí es muy probable que haya ciertos cambios asociados a la maduración, ¿no? Puberal, y que se expresen en sueño, pero como apunta el estudio, puede ser que esos cambios no siempre se estén produciendo, o sea, que solo en ciertos contextos se estén expresando. Que es muy parecida a la noción de, si tienes el gen de la obesidad, ¿no? Ya fuiste. Pero no es como que exista un solo gen, es que hay todo un ambiente que te está como que empujando o no hacia allá. Sí puedes tener una predisposición, pero puede ser que nunca jamás lo desarrolles, porque tu contexto pues, te está orillando hacia, o tu contexto o tus como propia agencia, ¿no? A veces te está ayudando a no expresarlo, ¿no? Entonces aquí similar, puede ser que sí exista esta carga, digamos, biológica, pero dependiendo de otros factores, será si se puede observar este cambio, al menos en cuanto a sueño. Uh-huh. Y esa es mi respuesta. Sí. Pues también una pregunta más ya para ir finalizando. Algo nos comentaba si precisamente en esta, digamos, revisión entre urbano, rural, como que en estos ambientes urbanos uno pues sí, se desvincula y sale un poco de su entorno, pero en estas cuestiones rurales de tener una relación más directa con el entorno, cómo va esta relación del sueño de los adolescentes en general, pero en particular los adolescentes, con esta cuestión de los mitos, las leyendas, lo que viven en estos ambientes más rurales y cómo afecta esas situaciones culturales en el sueño. Sí. A ver, una cosa que sí es bien bonita de esta como interacción más tú a tú, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? O sí, con el sistema ecológico es
que prácticamente no necesitas relojes para darte cuenta de que es hora de levantarte, que es hora de ir a comer, que es hora, porque siempre hay un algo que te lo indica, ¿no? Ah, ya volaron los pajaritos, ah, ya, yo qué voy a saber, ¿no? O sea, ya cantó el gallo, ya cantó no sé qué, ya estoy notando cambios de X o Y índole. Entonces, eso a mí me parece súper bonito y es algo que salió mucho en trabajo de campo, que era sobre todo en la comunidad de Campeche, y cómo, o sea, ¿qué hora te vas a dormir? No, pues no sé. Si nunca habían visto un reloj, ¿no? Así como la manera en la que ellos se relacionan con el tiempo es bien distinto. O sea, no está dado por un reloj, está dado por muchos otros elementos que les están marcando las pautas, ¿no? De cómo ir organizando su vida. Bueno, y por si se quedaron con el pendiente, ellos básicamente me decían así como, no, pues es que yo veo tal telenovela y generalmente me quedo dormido a la mitad, ¿no? Y ahí me tienen, a ver, ¿a qué hora sale Marimar? ¿No? A ver, ¿a qué hora sale Marimar? De tal a tal hora. Ah, ok, entonces más o menos a las 9:30 ya se me quedó dormido. Yo ahí haciendo mis cálculos, ¿no? Pero también hay otros cambios, por ejemplo, climáticos, ¿no? Que eran muy evidentes en la Sierra Norte de Puebla, porque llegué en la transición precisamente de una estación a otra, exactamente. Entonces ya empezó como a hacer más frío, ¿no? Y por tanto cayó la neblina. Sí, ya de que primero estaba todo despejado, hermoso, glorioso, y tú podías ver la sierra en todo su esplendor, a que no podías ver más allá de 5 metros adelante de ti, ¿no? Y curiosamente es precisamente en esa temporada que me empezaron a advertir muchísimo sobre distintas entidades, ¿no? Que eran peligrosas para uno, bueno, estando despierto, sí, pero también estando borracho. Cuando estás muy vulnerable como persona de la tercera edad, como niño, o bien cuando estás cansado o ya de plano dormido, ¿no? Te acabas de despertar que para ir al baño. Y es que te puedes encontrar con la Llorona, con el Kiwicol, que es el señor del monte, ¿no? Es que la verdad, nunca me dijeron el nombre de la famosa bola rodante de fuego, ¿no? Pero es sí. O bien con los duendes, ¿no? Y todos estos son entes que te pueden engañar para que los sigas y terminas perdido en el monte. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, muchachos, les advierto. Mucho cuidado con estas entidades. Y bueno, por supuesto que los adolescentes estaban, porque no es nada más esto que se replica, ¿no? Generación a generación. Esto seguramente lo decían, no sé si lo de la Llorona, sinceramente, me suena a mí un poco más nuevo esa narrativa, pero es muy probable que sus propios abuelos hayan escuchado eso de niños o sus papás eso de niños. Pero además ahora los adolescentes les encanta espantarse. Y bueno, yo también creo que cuando era adolescente eso me encantaba, ¿no? Ver series de televisión de susto, películas de susto, o sea, viven perpetuamente en el estrés. Y entonces, pues todo en la noche se les hace un momento muy delicado, muy peligroso. Y lo que terminaban haciendo muchos era que dejaban las luces encendidas para dormirse, para poder sentirse más seguros, ¿no? Entonces, bueno, pues en el estudio lo que se vio es que esta práctica de dejar las luces encendidas, de hecho, estaba promoviendo más micro despertares en su sueño. Porque, pues, si tu cuerpo está viendo luz y dice, oh, hora de despertarse, pero no, adivina que no. Uh-huh. Sí. Muchas gracias, sí. Creo que tengo una última. Es que es muy difícil abordar estas diferencias culturales, ¿no? Y de digamos, estas narrativas, como tú dices, de los entes y no caer en esta idea del web salvaje. ¿No? Porque ahí ya podemos ser muy racistas, ¿no? O sea, si no tenemos una postura crítica al respecto, podemos caer en estas interpretaciones tan románticas, ¿no? Y es que, oh, wow, están en contacto con la naturaleza. Y Sí. Entonces, no sé cómo tú hiciste para evitar justo porque estás
comparando estos dos contextos tan distintos, ¿no? Bueno, en tres, en realidad son tres, ¿no? Pues es que precisamente el estudio trata de revisar esta noción del buen salvaje, ¿no? Porque el buen salvaje no solamente es una persona muy buena, ¿no? Muy trabajadora, muchas veces víctima de las circunstancias, sino que también su modo de vida es el mejor, ¿no? Entonces, de nuevo, de ahí sale el mito de las personas fuera de la ciudad, en entornos rurales, ¿no? Y mientras más rurales y más aislados del resto del mundo, entonces mayor su salvajidad y mayor su buenitud, ¿no? Y más apegados a la naturaleza están, entonces como están más apegados a la naturaleza, entonces lo que hacen definitivamente tiene que ser lo bueno, lo dictado por, al final esa es la idea detrás, ¿no? Por Dios. Sí, siento yo, ¿no? Entonces, pues vamos realmente a ver cómo duermen los buenos salvajes, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y pues la verdad es que pues te encuentras, bueno, número uno, que el buen salvaje pues es una idea totalmente, sí, occidental, y pues caen un montón de mitos, o sea, esto de la localidad donde de verdad están durmiendo casi tan poquito como en la Ciudad de México, donde están teniendo el sueño menos eficiente, o sea, más despertares en la noche, y donde están, digamos, más aislados y más apegados a un estilo de vida como tradicional, es en Campeche, ¿no? Entonces, como que se empieza ya a tambalear esta idea del buen salvaje y así. No, o sea, no, exacto, es una idea lo del buen salvaje, una idea que no conocemos, ¿no? Solo vive en el mundo de las ideas. Y pues la idea es acercarnos, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Creo que damos por terminada esta sesión y pues un gusto escuchar sobre estos temas tan interesantes. Ay, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Vanessa Miranda, Marcos García, César Medina y Andrea Silva. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes.